Hayosu, gente de internet, yo soy Fideo Mamoru y hoy estamos con otra curiosidad del japonés. La curiosidad que veremos en el video de hoy tiene que ver un poco con la historia de mi vida y con respecto a mi historia con el japonés. En este aspecto tengo que tanto mencionar el acercamiento que tuve con el japonés respecto del anime, como así también el acercamiento que tuve un poco más formal. En aquella época, y espero no ser el único, ocurre que para ver anime era bastante complicado, porque teníamos dos opciones. Una era verlo en la televisión abierta, en el cual yo lo veía en un canal llamado Chilevisión, en donde daban un programa llamado Tigritos. En el Club de los Tigritos veía series y por lo general esa era mi primera entrada a esas series, en su idioma no natural, o sea no nativo, sino que en la traducción, en el doblaje. Respecto de estos doblajes, justamente habían algunos que eran aceptables. ¡Soy el más perrón aquí! Y otros que tal vez no eran tan aceptables. ¡No corren en el hospital, cabrones! ¿Cuándo no has visto al niño que luce que este es el primo claro? Fue entonces cuando mi yo de aquel pasado más antiguo dijo ¡basta! Y entonces me di cuenta de que por supuesto habían una serie de elementos que no encajaban en la traducción respecto del material original. Fue por este mismo motivo de que me empecé a interesar, en primer lugar, en aprender o por lo menos siquiera ver las series en el material original, es decir, en japonés. Entonces empecé a visitar otras websites, que en este caso, en aquel entonces, no existía ni Crunchyroll, ni Funimation, ni Netflix, ni ningún otro tipo de servicio de streaming, motivo por el cual tenía que recurrir a páginas que eran de legalidad bastante dudosa. En particular me acuerdo con mucho cariño respecto a una website, no me acuerdo el nombre, el cual era, me da la impresión que gringa, porque tenía los subtítulos todos en inglés, y ahí yo podía ir viendo las series de, por ejemplo, Naruto, Bleach o One Piece de aquel entonces. Lo más particular y lo que recuerdo con más cariño de aquella época era de que, pues bueno, en estos portales estaba el video, uno lo tenía que pinchar, pasaba por un montón de publicidad y de spam. Y después de eso ocurre que en lo que uno estaba navegando y viendo la serie, no sé por qué motivo, esa web en particular tenía una especie de chat integrado. Y este chat te estaba todo el rato mandando notificaciones y sonaba así como plup, plup. Y era como que, no sé, todo el tiempo estuvieses con el zumbido de Messenger detrás de la serie. O sea, yo estaba viendo, no sé, Naruto haciendo un Rasengan y entonces sonaba plup, plup. Era muy divertido. Esa fue la experiencia que tuve en aquella época. Fue entonces cuando mi yo de aquel pasado más antiguo dijo, wait a minute. ¿Será que por algún motivo o azar del destino las cosas que se dicen no son necesariamente las cosas que salen traducidas? Y fue entonces cuando empecé a tener un poco más de interés respecto del japonés. No tanto a aprenderlo, porque aprenderlo formalmente lo empecé a hacer como hasta 2 años atrás aproximadamente, o 3 años aproximadamente, pero en aquella época por lo menos ya tenía mis primeros intereses respecto de la lengua y no tanto así del material que podría ser, no sé, la serie, no sé, la historia o lo que sé yo, si bien también me interesaba. Por ejemplo, me acuerdo perfecto de una escena de Naruto que no estoy muy seguro de cómo haya sido el doblaje, pero en la versión en japonés es tanto así como chu 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 chu, donde está Naruto concentrando el chakra en su mano, haciendo o tratando de crear el Rasengan. En ese momento Naruto dice chu 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 chu. Chu chu significa concentrarse. Entonces Naruto estaba literalmente diciendo debo concentrarme o concentrándome. Lo cual es una palabra bastante extraña para decir mientras tú estás haciendo una actividad. No es como que la mayor parte de la gente vaya a decir ¡me estoy concentrando! O algo por el estilo. Con ejemplos como ese yo entraba en mi modo investigador y hacía así como y empezaba a buscar qué significaba cada cosa. No necesariamente encontraba el significado real, pero por lo menos tenía una aproximación, porque por aquel entonces la verdad es que tampoco estuviese tan metido en estudiar, pero por lo menos tenía ciertas nociones. Si bien lo que les acabo de comentar tiene que ver con mi recorrido de vida y muy probablemente con el recorrido de vida de muchas otras personas, lo que ocurre, o por lo menos el tema central que yo quiero llegar, es de que hoy en día las series, por supuesto que vienen traducidas, dobladas o todo lo que tú quieras, pero ocurre que hay ciertos gimmicks, ciertas palabras que de repente se dicen, pero no estamos viendo la traducción correcta de lo que realmente significa en su origen, en el material original, en japonés. Un ejemplo de estas divergencias que existen entre la traducción y lo que realmente se dice ocurre en la serie de Dr. Stone. Serie que de hecho ya toqué en un video muy pasado, de hecho uno de los primeros videos que hice en el canal. Ahora bien, este video quedó olvidado en el pasado porque por una parte no lo edité y por otra parte es bastante feo de ver, pero hoy día vamos a ver nuevamente lo que significa esa palabra y por supuesto algunos ejemplos o similitudes de esta misma palabra respecto de otras series, por ejemplo. La frase a la que me refiero es por supuesto la frase que dice Senku de Dr. Stone, que es Sosoruse kore wa. Sosoruse kore wa. Cuando Senku dice Sosoruse kore wa,
no está diciendo qué emocionante, si bien en su mayor parte de las traducciones que existen por ahí dice qué emoción o how exhilarating, que sería en inglés. Lo que dice o lo que está diciendo en realidad Senku al decir Sozoruse significa excitar. Está diciendo qué excitante. Esto ya no es divertido, es excitante. Pero no quiero que nos confundamos, porque con excitante quiero que entendamos primero el contexto, porque ocurre que Senku es un investigador, es alguien de la ciencia. Justamente por ese mismo motivo es que Senku no dice Waku waku suruse o algo por el estilo, que sería así como ¡qué emoción! Porque Senku es un científico. Por ese mismo motivo ocupa la palabra Sozoruse, que significa excitar, pero excitar, por ejemplo, las partículas de un átomo. Para ese tipo de lenguaje se ocupa la palabra Sozoruse. Ahora bien, esta curiosidad que les acabo de mostrar no solamente es increíble por el dato, porque en realidad probablemente no se imaginaban de que Senku decía que excitante en el sentido científico de la palabra. Por otra parte, esto nos da a entender de que las series tienen más profundidad de lo que tal vez nos imaginábamos en un primer inicio, porque en este caso el autor de la serie, de Dr. Stone, del Dr. Piedra, tiene el cariño suficiente por su personaje como para darle la caracterización de decir esa palabra y no otro homólogo, como les había mencionado anteriormente del Waku waku suruse, por ejemplo. Ahora bien, este tipo de frases como la de Senku también se repiten en otras series, inclusive más icónicas y más antiguas, como por ejemplo en el caso de Dragon Ball, donde Goku dice Waku waku shite kita zo. En ese caso, Goku está siendo pues bastante informal, por supuesto, diciendo shite kita zo, que es una terminación que solamente se ocupa en el anime, o probablemente lo ocuparías pero con tus amigos. Y por otra parte también es una frase bastante más genérica, porque waku waku significa qué emoción y es una palabra bastante común, como ya lo mostré en unos videos anteriores del canal. Así también tenemos que entender que estas frases, las frases que dicen ciertos personajes, son suerte como de gimmicks o catchphrase que se dicen para que los personajes tengan como cierta identidad con respecto del público. El público cada vez que escuche esa palabra va a decir, ah, es ese personaje. Como por ejemplo cuando Yotaro dice Yare yare dase. Yare yare dase. O cuando Kaguya dice O kawaii koto. O kawaii koto. O como por ejemplo cuando Naruto dice Datte wa yo. D is for ¡Datte wa yo! 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 Ah, no, ese último no lo conocían. En viejitos. ¿Viejitos? En ese caso, a pesar de que no lo conozcan, todas esas frases que les acabo de mencionar son catchphrases. Tiene la intención de que los espectadores se sientan identificados con la serie, puedan identificarla fácilmente, inclusive solamente escuchando una palabra. De esta manera, la frase de Senku de Sozoruse, por supuesto que se puede traducir como qué emocionante, pero es una traducción, no es necesariamente lo que está diciendo. Lo que está diciendo, literalmente, si lo tomáramos en su contexto con el personaje, está diciendo qué excitante, en el sentido físico de la palabra, porque es un físico o un científico en este caso. Así también otras frases parecidas a la de Senku que se ocupan en el anime son la que ya les había dicho, el waku waku suruse, como así también el moriagatte. Moriagatte significa heating up, como calentándose, como que el ambiente se está poniendo muy intenso. Y también, por supuesto, una frase que para mí está en mi corazón, que es moete kitazo, que lo dice Natsu de Fairy Tail. ¡Moete kitazo! Moete significa quémate. Moete, que también tiene que ver con yakete o yakeru. Yakeru significa estar quemado. Entonces es moete kitazo. Entonces estás diciendo, ah, me estoy colocando caliente. Pero no en el sentido malo, sino que en el sentido de que se está poniendo muy intenso el ambiente. Entonces es moete kitazo. Esa es la intención que tienen esas frases, esos catchphrases. En conclusión, espero que haya quedado claro que la palabra Sozoruse koreba no significa qué emocionante. Si bien se puede traducir como tal, significa qué excitante, en el sentido científico de la palabra. Asimismo, espero que haya quedado claro de que existen otra paleta de opciones, como por ejemplo el waku waku suruse, el moriagatte o el moete kitazo, que todos significan lo mismo, o por lo menos se podrían traducir de la misma manera, si bien tienen matices distintos. Sin nada más que añadir y esperando que le puedan dar al poderoso y sexy botón de like, comentar, suscribirse y todo lo que ustedes quieran, me despido. Mata Condone.